para demandar que una persona tome un partido político, se presente como presidente de ese partido, no deje que hayan internas, cambie su domicilio cuando todos sabemos que el señor Kirchner jamás vivió en Buenos Aires, a no ser como presidente o como marido de, o como presidente bis, o como quiera ponerle. Como presidente consorte. Consorte, sí. No tan consorte. No, a mí me realidad parece es, como que dice, parece ella la consorte. Como dice tu colega Nelson Castro, es el presidente en función, el expresidente en función. Exactamente. Bueno, digo, desde acá el tampoco punto de la vista, justicia pudo hacer nada. Desde ya, el artículo 48, que exige los 2 años de residencia, tiene una interpretación que acompaña toda la doctrina. Vos sabés que un grupo de constitucionalistas, más de 30, presentamos ante la Cámara Nacional Electoral lo que se llama amicus curiae, amigo del tribunal, es decir, 2 documentos en los cuales desarrollábamos la argumentación contraria a las testimoniales, por un lado, y en el otro amicus contraria a la habilitación del candidato Kirchner porque no acreditaba la residencia que exige el artículo 48. ¿Por qué? Precisamente vos lo has dicho, lo desarrollamos además con doctrina, con jurisprudencia y demás. El servicio federal civil, el artículo 34 de la Constitución lo establece, no da residencia en el lugar donde de manera accidental se está residiendo, ni puede ser tenido en cuenta para acceder a un cargo en ese distrito. Esto es lo que pasó con el expresidente Kirchner. La residencia en Olivos, que es un establecimiento de utilidad nacional y que además significó para él como presidente por supuesto, un servicio federal civil hasta el 10 de diciembre de 2007, no puede ser computado. Yo entiendo que tampoco se debería computar el hecho de que como cónyuge de la presidenta accidentalmente está residiendo en ese establecimiento. Pero aunque se hubiese computado, no le alcanzaba el tiempo. Fíjate que el juez Blanco, y después lo convalidó la Corte, consideró no la primera parte, pero sí la segunda. ¿Y por qué motivo? Porque los requisitos debían cumplirse al momento de acceder al cargo, el 10 de diciembre. Sin embargo, el artículo 60 del Código Nacional Electoral dice claramente que los requisitos para la elegibilidad deben ser demostrados y probados al momento de la oficialización de las listas. Aunque hubiese sido en el momento de la oficialización de las listas del 10 de diciembre. Si este señor nunca pagó impuestos por estar en la casa presidencial, igualmente se puede presentar. A ver, yo entiendo que tampoco se debería haber computado, pero aún partiendo de la base que se podía computar, no se cumplía, porque el artículo 60 del Código Nacional Electoral establece que esa residencia debe ser acreditada al momento de la oficialización de la lista. Y el momento de la oficialización fue el 9 de mayo, no el 10 de diciembre. Con lo cual es lo que llamamos en derecho una sentencia contra legem, contra lo que la ley establece. Claro, pero doctor, lo que yo le pregunto es, la residencia de Olivos es un edificio estatal, es del Estado. Un establecimiento de utilidad nacional, del Estado federal, está bajo su jurisdicción. Absolutamente. Alguien que habita, porque está en funciones de un cargo. Y que no es nativo de la provincia. Que no es nativo de la provincia ni del lugar, ¿cómo puede ser? No puede ser, por eso yo decía el artículo 34, lo impide. Pero los jueces, ¿cómo no lo...? Esta es la desgracia, ¿Y cómo se resuelve esto? Porque así es imposible pensar una democracia para la Argentina. Lo que ha ocurrido en esta oportunidad es que ha sido tan explícito, tan burdo y tan grosero las violaciones a la legalidad y a la constitucionalidad. Es un atropello de la sociedad. Hoy, por supuesto, porque es el pacto social básico que fija las reglas fundamentales para que una sociedad pueda vivir civilizadamente y en democracia. Pero a lo que voy es que hoy la sociedad no puede mirar para otro lado. Ha visto todo lo que ocurrió. Tiene el poder de su voto y tiene además que bregar para reconstruir las instituciones y que esto no pase más. De lo contrario vamos a tener lo que nos merecemos si no reaccionamos. Y no entendemos que no son meras formalidades. Del cumplimiento de estos requisitos tiene que ver con el goce efectivo de nuestros derechos.
porque se desprende de la no observancia de lo que la Constitución en la ley dice, que hoy pasa en aspectos que para algunos pueden ser secundarios. ¿Qué me importa si reside o no reside? No, es que ese gobernante que se maneja de esa manera, después te va a atropellar en algún derecho y ahí te va a doler. Bueno, ya está atropellando en todo. Sí. ¿Es constitucional utilizar a los funcionarios públicos, al avión presidencial para hacer campaña? No, y es abiertamente contrario a lo que la ley de ética pública claramente expresa. Y al mismo artículo 36 sobre ética pública de la Constitución Nacional reformada en el 94. El problema es que no se presentan fiscales que denuncien y habiliten la vía judicial para que esto se investigue. Ahí encontramos otras falencias más de nuestro sistema, cómo los fiscales no reaccionan. Es decir, se ha prácticamente verticalizado un sistema judicial en el cual la posibilidad de controlar al poder estatal es imposible, queda obstruida. Y en esto tiene mucho que ver el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y la reforma que se hace en el 2006 a instancias de la actual presidenta, en ese momento, recordemos, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. Fue un proyecto de ella, que ella empujó y que le pareció sumamente importante, que quebró el equilibrio de las representaciones dentro del Consejo de la Magistratura, tal como lo determina el artículo 114 de la Constitución. De modo tal que sobre 13 miembros, 5 son oficialistas. Y como los principales actos del Consejo de la Magistratura requieren de los 2/3 para poder concretarse, fundamentalmente la elevación de una terna para designación de un juez federal y el inicio de un juicio político ante el jurado de enjuiciamiento, de hecho, ha quedado capturado por esa minoría, porque sin ellos ni se puede designar un juez ni se puede remover un juez. Y prácticamente tienen como rehenes a los jueces. Recordemos, por ejemplo, con motivo de la crisis del campo y los amparos que se presentaron contra la resolución 125, ¿qué les pasó a los jueces que osaron declarar inconstitucional la resolución? Particularmente el juez marplatense, Suárez, sino que el doctor Suárez, juez federal con asiento en Mar del Plata, se le inició juicio político. Un juicio político que fue iniciado por el señor Piumato, hoy candidato a diputado nacional a la lista de Herer, de paso digámoslo. Sí, el Frente por la Victoria, la misma que está atropellando. Que es el secretario, exactamente, secretario general del Sindicato de los Judiciales, en donde denunció a este juez por incumplimiento de la ley y por haber dictado un fallo político. Eso, que es una barrabasada, debería haber sido rechazado, como decimos los abogados, in limine, es decir, sin necesidad de análisis. Sin embargo, permanece en la comisión de acusación, está ahí como una suerte de marmita que bulle y que si el juez se porta mal, van a aparecer los espadachines del oficialismo en el Consejo, los diputados Kunkel y Conti, y van a impulsar el juicio político. Y por último, doctor, para ir cerrando, ¿es constitucional que un presidente o un primer ministro no le dé una audiencia a un gobernador de su país? Bueno, nuevamente no hay una disposición expresa de la Constitución que lo obligue precisamente a someterse a conferencias públicas, que responda a la prensa. Pero es de la misma cultura de una democracia, es de la esencia en donde se juegan principios tan importantes como la rendición de cuentas, el acceso a la información pública, la explicación de los actos de gobierno, la necesidad de comunicación con los votantes y que por lo tanto hacen absolutamente impensable que esto pueda ocurrir. En las democracias consolidadas hay una gimnasia absolutamente aceitada que cada tanto tiempo el presidente responde a una conferencia de prensa y ya es una costumbre constitucional. Lo vemos habitualmente porque es el país que de alguna manera hay más resonancia en los Estados Unidos. El Salón Oval, como lugar que aloja a los diputados y donde los presidentes se someten de manera muy frecuente, prácticamente una vez por mes, a veces cuando hay crisis mucho más, parece lo más normal y lo lógico. Como así también no efectuar una discriminación entre aquellos medios a los que les conteste y a los que no, o responder solamente a aquellos diputados, a aquellos periodistas a los cuales ya se les han presentado las preguntas, tienen que preguntar lo que yo quiero que me pregunten. Muchas gracias, doctor. Fue un placer haberlo tenido en el programa y espero volver a contar con su presencia.